Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo de la serie de Word para oposiciones y en este caso vais a aprender todo lo que necesitáis saber sobre macros. Para empezar, ¿qué es una macro? Una macro es un conjunto de acciones que vamos a hacer que Word aprenda para que luego las aplique rápidamente. Por ejemplo, siempre quiero imaginar un documento corporativo que el texto tenga una alineación, que los encabezados y los pies de página sean de una manera, que ciertas secciones se pasen a columnas, que se siente el logotipo automático. Bueno, pues en vez de hacer una plantilla o en vez de tener que hacerlo cada documento, lo voy a hacer rápidamente con una macro. ¿Cómo se puede crear una macro? Existen varias maneras. Tenéis dentro de la ficha vista un grupo que se llama macro, que es muy pequeñito, veis que pone grabar macro, ver macro sin pasar grabación. O si os fijáis en grabar macro, el dibujito que tiene, que es como un cuadradito con un circulito, también se encuentra debajo en la barra de estado directamente, ¿vale? Cualquiera de las dos maneras iniciaría el proceso de grabación de macro. Bien, vamos a hacer una macro muy sencilla. Vamos a empezar, lo más fácil, esto es un ejemplo. Primera cosa que tenéis que tener clara a la hora de grabar una macro, el nombre. Son preguntas típicas del examen. El nombre de una macro como máximo tiene que tener 80 caracteres. Siempre tiene que empezar por una letra, no puede empezar por un espacio, no puede empezar por un número ni por un guión. Es más, no puede tener espacios en blanco en ningún lugar. Y tampoco admite signos de puntuación como el punto y coma, ¿vale? Si podéis poner el guión medio. Ejemplo, imaginad que yo pongo nombre de la macro, 1 prueba. Automáticamente cuando le dé a aceptar me va a decir que el nombre del procedimiento no es válido, ¿vale? ¿Por qué? Porque empezaba con un número. Igual que si por ejemplo voy a grabar la macro y le digo macro de prueba, también me va a dar error porque cuando empiece con una letra, fijaos que he puesto espacios en blanco y da un error y no me deja seguir. Bien, entonces, repito, máximo 80 caracteres, sí o sí tiene que empezar por una letra, no van a empezar por un número, no podéis poner espacios o mucho menos en bajo y tenéis que evitar los signos de puntuación. Venga, pues sabiendo todo esto, vamos a hacer una macro que se va a llamar Lorenzo-1, ¿vale? Recordad, no puedo poner el espacio. Esa macro, una vez que se cree, la puedo asignar a un botón, es decir, a un botón como cualquiera de los botones que tenéis en la cinta de opciones, en la barra de herramientas de acceso rápido, o una combinación de teclas. ¿Bien? Súper importante, cuando grabáis una macro, si no tocáis nada, por defecto, veis que pone guardar en macro en todos los documentos. Y veis que pone normal.dotn. Recordad, dotn era una plantilla que se utiliza para guardar las macros. Como la vais a guardar en esa plantilla, ¿qué quiere decir? Que en todos los documentos futuros que creéis sobre esa plantilla, es decir, si no tocáis nada en todos los documentos porque se crean sobre esa plantilla todos los nuevos, la macro que hagáis aquí va a estar disponible. Vamos a hacer una primera dando al botón para que veáis lo que es. Me dice que ya existe una macro con ese nombre, Lorenzo1. Vale, pues entonces vamos a hacer Lorenzo2 y así. ¿Veis otra? No pasa nada. Lorenzo-2. Le doy al botón y fijaos, por defecto me lleva automáticamente a la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Vale? Y aquí veis la macro Lorenzo2. Se puede asignar donde queráis. Recordad que en la cinta de opciones, cuando la apliqué, vimos que aquí arriba estaban todos los comandos más utilizados, incluidas las macros, ¿vale? Lorenzo también aparece aquí, Lorenzo2, es decir, podéis asignarla tanto a un botón en la cinta de opciones como a la barra de herramientas de acceso rápido. Bueno, la voy a dejar en la herramienta de acceso rápido, la marco, le doy a agregar y si queréis con modificar podéis cambiar el dibujito, ¿vale? Pues por ejemplo voy a poner, yo qué sé, la cara sonriente. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar y fijaos que la cara sonriente ha salido en la barra de herramientas de acceso rápido. Y si dejo el cursor pone que es la macro Lorenzo2. Ahora mismo no he hecho nada. De hecho, si os fijáis, el cursor ha cambiado y ahora tiene como forma de una cinta. Lo que indica es que ahora mismo lo que está haciendo Word es grabar cualquier pulsación que hagáis con el ratón. ¿De acuerdo? Incluso si hacéis pulsaciones mal. Además, también sabéis que estáis grabando porque el icono que hemos visto antes del botón con la forma de dirigirnos a la macro ha cambiado a ese cuadradito que representa el lector de toda la vida. Entonces, súper importante, como va a tener en cuenta cualquier pulsación que haga y la va a guardar, si en algún momento tenéis que investigar cómo hacer una acción que no estéis seguros, ¿vale? Tenéis la posibilidad en macro de pausar la grabación. Eso hace que a partir de ahora, mientras yo investigo y viendo cómo será un formato de los que quiero aplicar, no se graban esas pulsaciones. Es verdad que si se graban muchas veces se ejecutan tan rápido que ni las vemos, pero hay veces que se pueden ser visibles. Entonces, mejor pauso y luego si quiero seguir, vuelvo a mi vista, macro, reanudar grabación y a partir de ahí va continuando. Recordad que esto no graba temporalmente, es decir, da igual si tardáis 5 minutos en hacer la macro, luego se va a ejecutar de golpe, o sea, podéis tomar el tiempo que necesitéis para hacerlo. Más cosas, muchas veces estamos acostumbrados a utilizar teclas rápidas, pulsaciones rápidas de teclado, no sé, 2 veces selecciono la palabra, 3 veces selecciono todo el párrafo o el documento, depende de donde esté, ¿vale? Mi consejo, en las macros intentar siempre
utilizar el menú, ¿vale? Porque esas algunas acciones que no funcionan directamente, incluso algunos de estos atajos rápidos que veis aquí, son incompatibles con las macros. Pero lo que siempre va a funcionar, ¿vale? Son los cuadros de diálogo. Vamos a hacer una macro súper fácil. Una macro que si me voy a fuente, al cuadro de diálogo, voy a poner un tipo de letra, me da igual, en negrita, con un tamaño muy grande y con un color muy fuerte para que se vea. Y además también va, por ejemplo, a poner el párrafo justificado y le voy a dar una salida izquierda y derecha. Le voy a aceptar y cuando quiera tener mi macro, simplemente le doy este botoncito de aquí abajo o me vuelvo a vista, que es más laborioso, macro, de tener que hacer. Tenéis que saber hacerlo todo porque ya sabéis que es un examen de oposición y os puedo preguntar cualquier cosa. Bien, imaginad que ahora quiero aplicar todos esos formatos que he hecho, que podrían ser complicadísimos, lo que quisierais, ¿vale? Cualquier formato que podáis dar en Word, lo podéis hacer en una macro. Pues luego, lo único que tendréis que hacer es seleccionar lo que os interesara. Ejemplo, voy a imaginar que yo tengo aquí, voy a borrar los formatos, un texto, y voy a aplicar esta macro. Selecciono el texto, y ahora me voy al botoncito que tiene la macro sin nada, y al darle automáticamente, pues lo que ha hecho es aplicar todos los pasos que he indicado, ¿vale? El tamaño, la letra, el color, el formato del párrafo, etcétera, etcétera. Súper sencillo, ¿verdad? El concepto es muy fácil. Bien, vuelvo otra vez a vista y me voy a la sección de macro. Si en vez de darle a la nueva macro, o a la macro, me voy a ver macro, lo que se me abre es esta ventana, este cuadro de diálogo realmente, donde primero veis todas las macros que habéis hecho. En este caso, en este documento tenía hechas 4 macros, ¿de acuerdo? Y los botones, veis que pone ejecutar, paso a paso, modificar, crear, eliminar y organizador. Vale, ejecutar es lo mismo que hemos hecho al darle al botón, directamente se lanza y ya está. Paso a paso y modificar, lo que nos abre es el editor de Visual Basic. Es decir, no podéis modificar una macro directamente porque lo que habéis hecho es grabarla, pero sí que puedo ver el código con lo que se ha creado y automáticamente cambiarlo si sabéis programación. Veis, si lo doy aquí a paso, lo que se abre, esto que estáis viendo aquí, lo que es la equivalencia a lo que yo he ido haciendo simplemente con pulsaciones del ratón. Paso a paso lo que permite es ir viendo bloque a bloque y comprobar si funciona correctamente. Cierro, digo que no quiero grabar nada. Si me voy al mismo sitio y le digo modificar, entonces vuelvo a ver la misma ventana, que esto está pensado para que vaya, si sé programación, cambiando pues todos esos códigos que me permiten hacer que Word de los formatos que he marcado. Esto ya en el examen no va a entrar, ¿vale? Porque se escapa del contenido y mucho de lo que es cualquier tipo de oposición que tenga que ver con auxiliar o administrativo y que no sea de informática. Así que no os hago bien mucho, simplemente que suenen esos conceptos que tanto paso a paso que permitiría ejecutar cada una de las opciones por separado de la macro o modificar, me van a lanzar ese editor de Visual Basic donde yo podría, si supiera programación, modificar cualquier cosa. De la misma manera que si vais a crear. Si lo voy a crear, me lanza el editor de Visual Basic de nuevo, me da igual reemplazarla, donde yo lo que tendría que hacer es escribir todo el código, ¿vale? De hecho, si cogéis, voy a hacer una completamente en blanco para que la veáis. Esta va a ser una macro que se va a llamar Lorenzo 3. Le voy a crear, ¿vale? Pues esto que estáis viendo, ¿vale? Es la base donde yo tendría que trabajar para cambiar todo el formato que quisiera aplicar dentro de Word. Bien. Las opciones que nos quedan, eliminar, escribir, me permitiría borrar las macros que quiera, de hecho voy a eliminarlas todas, sí, para que no haya lío. Eliminar, eliminar y eliminar. Y el organizador, su función es pasar macros dentro de documentos. Supongo que os estaréis preguntando para qué, si has dicho antes que cuando se graba una macro automáticamente está disponible en todos los documentos porque se graba en la plantilla normal. Bueno, porque las macros se graban de aquí en adelante, como ya vimos por ejemplo en los estilos. Pero si quiero aplicarlo a un estilo, a un documento pasado, ¿vale? Necesito tener este organizador que es exactamente igual de los estilos, que lo que hace es que me permite pasar una macro a la plantilla normal y luego recuperarla. Lo hacemos súper rápido para que lo veáis, que es sencillísimo. Hacemos otra macro y así repasamos. Le digo grabar una macro. Esta vez la voy a llamar Lorenzo borrar. La voy a asignar a un teclado para que veáis la diferencia. Al asignar a un teclado, pues lo que me está pidiendo es que pulse la tecla del método rápido que quiera aplicar. Por ejemplo, voy a intentar hacer control exclamación. Vale, cierro esto, no tiene nada que ver con Word, ¿vale? Fijaos que me está diciendo cuando pongo la nueva tecla del método abreviado que me interesa si entra en conflicto con algo. Por ejemplo, me está diciendo que esa combinación de control exclamación ya está asignada a aplicar título. Si le doy a asignar, pues va a empezar a tener
hacer lo que yo le diga. Es decir, tener en cuenta que tiene prioridad siempre la asignación que vosotros hagáis a la que tenga el propio Word. Entonces aquí sí que ya no va a hacer aplicar título 1, sino simplemente va a aplicar mi macro. Le voy a asignar, el procedimiento es exactamente el mismo, ya se ha grabado, ya se ha asignado esa tecla, y fijaos que ha cambiado el icono y está esperando que le diga cosas que quiero hacer. Bueno, pues yo qué sé, vamos a hacerlo otra vez igual que antes. Quiero que el texto esté centrado y quiero, por ejemplo, que los márgenes sean muy estrechos y, por ejemplo, quiero que el documento esté a 3 columnas, ¿vale? Da igual lo que haga aquí, le tenemos la macro, la hago de esta manera, y si muevo un documento nuevo, ¿vale? Fijaos que en cuanto a ejecutar esa macro, que hemos dicho que era control mayúsculas y el 1, es decir, la exclamación, automáticamente ha hecho esos pasos. Bueno, esto a veces pasa, va a dar error Visual Basic cuando ejecutáis, no pasa nada, ya vamos a finalizar, ya he hecho los comandos, y automáticamente están 3 columnas con los formatos que he hecho. Bien, y recordad que si yo quisiera aplicar esta macro a un documento anterior, a un documento que hice hace mucho tiempo, simplemente con una macro, el macro y el organizador, pues lo que haría sería decir, fijaos que en la parte izquierda está el documento actual, a la derecha normal.2, le haría copiar ese documento que me he abierto y se guardaría y hasta no queda tiempo porque lo expliqué en el tutorial sobre Stick. Bien, ahora bien, último del vídeo. Hay ciertos nombres de macros que están reservados. Os los pongo aquí, os voy a poner esto en una columna, que no cambia con la macro. Entonces, es importante de cara al examen que controléis esos macros especiales, ¿vale? Los nombres no tienen por qué estar en mayúsculas, lo he puesto en mayúsculas para que lo entendáis. La macro AutoExe es una macro que se ejecuta cuando abrís el Word, no cuando abrís un documento, sino cuando abro Word, automáticamente lo que tenga en AutoExe se va a ejecutar. AutoExe, pues como indica su nombre, cuando salga de Word, cierre todos los documentos de Word, pasará lo que yo haya decidido que pase con esa macro. AutoNew, pues cuando creáis un documento nuevo. AutoOpen, cuando abrís un documento que estaba hecho, y AutoClose cuando cerráis un documento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues mirad, hacemos un ejemplo súper sencillo. Voy a cerrar todo y cada uno de los documentos que tengo abiertos, sin guardar nada, me da igual. Y fijaos, si abro Word, sin ningún documento abierto, veis que siempre me pregunta el asistente donde puedo decir un documento en blanco y empieza a trabajar, ¿vale? Pues vamos a hacer una macro que automáticamente evite esto, o sea que haga esta simulación de pulsar aquí para que directamente salga ese documento en blanco, ¿vale? Muy sencillo, yo cogería y diría voy a hacer otra vez una macro con el método que me interese, da igual realmente si lo vais a hacer por un lado o por otro, la voy a llamar AutoExe, porque hemos dicho que esas son las macros que se ejecutan automáticamente al iniciar el Word. Y mi macro lo único que va a tener, fijaos que no ha asignado a ningún sitio, lo único que va a hacer es decir, nuevo, documento en blanco. Detengo mi macro y he hecho esa macro que se llama AutoExe. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues fijaos, cierro Word, no tenemos nada. En cuanto vuelva a abrir Word otra vez, ya no me va a salir ese backstage principal, sino que fijaos, directamente se ha puesto en blanco. ¿Por qué? Porque la macro que hacía era pulsar ese documento en blanco. ¿Vale? Si elimino esa macro, me voy a la macro y la elimino, y así, vuelvo a cerrar y vuelvo a abrir. Fijaos que otra vez Word lo que va a hacer es automáticamente ir por esa primera pantalla donde directamente tendríamos que elegir el tipo de documento. ¿De acuerdo? Bueno, pues que sepáis que existen esas macros que tienen esos nombres y que hacen esas funciones especiales, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os sea útil, que os haya gustado. Si es así, me alegro mucho. Muchas gracias por verlo y hasta el siguiente.